Hubo un tiempo en que Israel fue grande entre las naciones, no por la fuerza de sus ejércitos, no por la riqueza de sus tesoros, sino porque el Dios vivo habitaba en medio de su pueblo. Durante los días de David y de su hijo Salomón, el nombre de Jehová fue exaltado y honrado. Las naciones observaban, y los que buscaban la verdad no eran rechazados. La luz de Dios brillaba, y el propósito divino parecía cumplirse. Israel no había sido establecido solo para poseer una tierra, sino para ser un testimonio, un pueblo llamado a reflejar la justicia, la verdad y la santidad del Dios del cielo. En los últimos años de su vida, el rey David comprendía algo con profunda claridad. El futuro de Israel no dependía únicamente de un trono fuerte, sino de un corazón fiel. David sabía que su hijo Salomón no debía ser solo un guerrero, ni únicamente un estadista, ni simplemente un rey poderoso. Debía ser un hombre justo, temeroso de Dios, y ejemplo vivo de fidelidad. Con ternura y solemnidad, David exhortó a Salomón a ser valiente y noble, a mostrar misericordia y bondad, y a honrar el nombre de Dios en todo su trato con las naciones. Las experiencias dolorosas de la vida habían enseñado a David que el verdadero poder no está en la espada, sino en la justicia, no en el dominio, sino en el temor de Jehová. Por eso declaró, al transmitir su última exhortación a Corente, el que gobierna a los hombres debe ser justo. Gobernando en el temor de Dios, será como la luz de la mañana cuando sale el sol, una mañana sin nubes, como el resplandor después de la lluvia, cuando la hierba brota de la tierra. ¿Qué oportunidad tuvo Salomón? Si hubiese seguido plenamente la instrucción divina, su reinado habría sido un reflejo del cielo en la tierra, un reino de justicia, de paz abundante y de bendición para todas las naciones. Dios no soñaba solo con un rey sabio, soñaba con un rey santo, un gobernante que mostrara al mundo cómo es el carácter del Dios verdadero. La gloria de Salomón no estaba destinada al oro, ni a la fama, ni al poder humano. La verdadera gloria sería honrar el nombre de Jehová mediante una vida obediente y consagrada. Antes de que Salomón pidiera sabiduría, Dios ya tenía un propósito. Antes de que el rey recibiera riqueza y honra, el cielo esperaba fidelidad, porque el mayor desafío de Salomón no sería gobernar un reino, sino gobernar su propio corazón. Apenas había comenzado su reinado, cuando Salomón comprendió una verdad que muchos gobernantes jamás llegan a entender. El trono era grande en la responsabilidad, inmensa, y su propia experiencia, insuficiente. Salomón no se dejó embriagar por la corona, ni se apoyó en la fama de su padre. Comprendió que gobernar al pueblo de Dios no era un privilegio humano, sino un encargo divino. Por eso, acompañado de sus consejeros, de los jefes de miles y de cientos, de los jueces y de los príncipes de Israel, Salomón fue a Gabaón. Allí estaba el antiguo tabernáculo del desierto, aquel lugar sagrado, donde Dios había manifestado su presencia a lo largo de la historia de Israel. No fue una ceremonia política. No fue una exhibición de poder. Fue un acto de consagración. Salomón sabía que quienes llevan grandes responsabilidades deben recurrir a la fuente de toda sabiduría, si desean actuar con justicia y fidelidad. Por encima de toda riqueza, por encima de toda honra, el joven rey anhelaba una sola cosa: sabiduría y entendimiento, para cumplir la obra que Dios le había confiado. Esa noche, cuando el silencio cubría Gabaón, el Señor se apareció a Salomón en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y entonces, el rey que gobernaba un reino entero, habló como un niño delante de Dios. Tú has hecho gran misericordia con David mi padre, y ahora me has puesto a mí en su lugar, pero yo soy un niño pequeño. No sé cómo conducirme. Tu siervo está en medio de un pueblo grande, numeroso, imposible de contar. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre el bien y el mal. Aquella petición agradó al Señor al Salomón. No pidió riquezas, no pidió honra, no pidió la vida de sus enemigos, pidió sabiduría. Y Dios respondió: por cuanto has pedido esto, y no has pedido para ti larga vida, ni riquezas, he aquí que te doy un corazón sabio y entendido, como no ha habido antes de ti, ni se levantará después otro como tú. Y añadió algo más: también te doy lo que no pediste, riquezas y gloria, como nunca las tuvo ningún rey antes de ti. Pero la promesa iba acompañada de una condición: si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, entonces prolongaré tus días. En ese momento, Salomón alcanzó la mayor grandeza de su vida. No fue cuando acumuló oro, no fue cuando construyó palacios, fue cuando confesó delante de Dios: yo soy un niño, y no sé cómo conducirme, porque la verdadera sabiduría comienza cuando el ser humano reconoce su total dependencia del cielo. La respuesta de Dios a la oración de Salomón no fue inmediata en riquezas, sino primero en aprobación. El cielo se complació, no porque Salomón pidiera algo pequeño, sino porque pidió lo correcto. En un mundo donde los reyes pedían poder,
victoria sobre enemigos y larga vida, Salomón pidió sabiduría, pidió discernimiento para juzgar con justicia, para gobernar con rectitud, para honrar a Dios en medio de su pueblo. Y esa petición agradó al Señor. Dios miró el corazón del joven rey y respondió con palabras que marcarían la historia. Por cuanto has pedido esto, y no has pedido riquezas, ni honra, ni la vida de tus enemigos. Te doy un corazón sabio y entendido como no ha existido antes, ni existirá después de ti. Pero Dios no se detuvo allí, porque el Dios del cielo no solo recompensa la fidelidad, sino que honra las prioridades correctas. A Salomón le dio también lo que no había pedido en riquezas, gloria y honra, como ningún rey antes ni después de él tendría. Sin embargo, en medio de la promesa había una advertencia silenciosa. Las bendiciones eran abundantes, pero no incondicionales. Dios le dijo: si andas en mis caminos, si guardas mis estatutos y mis mandamientos, entonces afirmaré tu reino y prolongaré tus días. La sabiduría era un don, la obediencia, una elección, porque la abundancia sin fidelidad puede convertirse en una prueba, y la gloria sin obediencia puede transformarse en una trampa. Dios había colocado en manos de Salomón algo más peligroso que la pobreza en prosperidad, algo más desafiante que la escasez a la abundancia, porque no todos los corazones saben permanecer humildes cuando reciben más de lo que pidieron. La historia de Salomón nos enseña que Dios está dispuesto a dar mucho más de lo que imaginamos, pero también nos recuerda que cada bendición lleva consigo una responsabilidad. El verdadero milagro no es recibir de Dios, sino permanecer fiel después de haber recibido. Dios cumplió su promesa. La sabiduría que concedió a Salomón no fue común, ni limitada a un solo aspecto de la vida. Fue amplia, profunda y visible para todos. Salomón gobernaba con justicia, y el pueblo lo percibía. Las decisiones del rey revelaban que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Los corazones de Israel se volvieron hacia su rey, como antes se habían vuelto hacia David, y el pueblo le obedecía, porque veía en su gobierno la mano del cielo. Jehová estaba con Salomón, y lo engrandeció sobremanera. Su reino fue afirmado, y su influencia se extendió más allá de las fronteras de Israel. La gloria de Salomón no residía solamente en su trono, sino en la honra que daba al nombre del Dios de Israel. Durante esos años, Israel fue como una luz para el mundo. Las naciones observaban y reconocían la excelencia del Dios al que Salomón servía. Pero la sabiduría de Salomón no se limitó al gobierno. Dios le dio un corazón amplio, tan vasto como la arena a la orilla del mar. Salomón estudió la creación con profundo interés. En la naturaleza, veía la huella del Creador. Desde el majestuoso cedro del Líbano hasta el pequeño hisopo que nace en la pared, desde los animales del campo hasta las aves del cielo y los peces del mar, todo hablaba a su mente de la sabiduría de Dios. Esa comprensión se expresó en palabras que trascendieron generaciones. Salomón habló en proverbios, en cánticos, en enseñanzas llenas de vida. Sus escritos revelan principios de una vida santa y días elevados, y una sabiduría nacida del cielo. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y obtiene la inteligencia más preciosa que el oro, más valiosa que las piedras preciosas. Árbol de vida para los que de ellas se aferran. El temor de Jehová era el fundamento de todo, no como miedo, sino como reverencia, obediencia y amor profundo. Mientras Salomón honraba a Dios, Dios lo honraba delante de las naciones. La luz que brillaba en su reino no provenía del oro, sino de la sabiduría divina, reflejada en una vida consagrada. Pero toda luz, si no se cuida, puede comenzar a apagarse. Nadie escribió tanto sobre la sabiduría como Salomón. Nadie habló con mayor claridad sobre el peligro del orgullo. Y sin embargo, nadie estuvo más cerca de ignorar sus propias advertencias. El rey que había enseñado que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, conocía muy bien el camino correcto. El mayor peligro no siempre viene de la ignorancia, sino del descuido. Mientras Salomón permaneció consagrado y reconoció su dependencia de Dios, la sabiduría lo sostuvo. Pero la historia nos deja una advertencia. La sabiduría puede perderse cuando deja de practicarse. Las bendiciones que una vez lo acercaron a Dios, como la abundancia y la honra, comenzaron a probar su humildad y obediencia. Porque no es difícil servir a Dios cuando se necesita todo. Lo difícil es seguir siendo fiel cuando parece que no falta nada. El mismo rey que comenzó reconociéndose como un niño, terminó confiando demasiado en sí mismo. Y esta es la lección. La sabiduría no garantiza fidelidad. El conocimiento no reemplaza la obediencia. La historia de Salomón nos advierte que el verdadero peligro no es no recibir sabiduría, sino dejar de vivir conforme a ella. Si te gustó esta reflexión, suscríbete para más contenido.